Bienvenidos a TV Morfosis desde la ciudad de León, Guanajuato. Les damos la más cordial bienvenida y acompáñenos por favor a conocer cómo las TED Talks adaptaron sus narrativas divulgativas a formatos más breves y conozcamos la perspectiva de nuestros invitados, quienes se dieron a la tarea de estudiar y por supuesto poner en práctica estos modelos. TED Talks y una profundidad sucinta, tecnología, entretenimiento y diseño. El Massachusetts Institute of Technology revolucionó el interés por las ponencias vía streaming, creando un formato donde se sintetiza la información para transmitir ideas desde la brevedad, utilizando un lenguaje de fácil consumo para las audiencias. Ante este cambio de paradigma, surge la pregunta: ¿se puede ser breve y tener contenido de fondo que impacte de manera significativa en el espectador? Misraim Macías, León Joven, México. Director general del Instituto Municipal de la Juventud de León. Fue el primero en traer TEDx a la ciudad con Calzada de los Héroes, donde ha organizado 9 eventos con conceptos innovadores. Miembro de la comunidad global Shapers, iniciativa que le permitió participar en el Congreso del Foro Económico Mundial en Latinoamérica y en 2019 fue representante de las juventudes. Ha participado en más de 150 foros como conferencista y mentor en temas de innovación. Armando Casas Pérez, Canal 22, México. Director, productor y académico de cine desde hace más de 30 años. Fue director de la Escuela de Cine y la televisora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es parte del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas. Ha producido y dirigido más de 20 largometrajes de ficción y documental, así como innumerables programas de televisión. Actualmente es director de Canal 22, el canal cultural de México. Germán Pérez, Zoom Colombia, periodista y comunicador social por la Universidad de La Sabana, Colombia. También cuenta con estudios en dirección y producción de cine y televisión. Ha realizado producciones con reconocimiento en el circuito internacional. Ganó el premio India Catalina a Mejor Producción Universitaria en 2011. Actualmente es gerente y productor general de proyectos especiales de Zoom, Canal Universitario Nacional de Colombia. Gretel González Moreno, ahora entiendo.mx. Es egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y ahora es directora creativa de uno de los medios de comunicación más innovadores del país. Ahora entiendo.mx, una plataforma de información y entretenimiento que busca consignar los temas más relevantes de la agenda pública nacional a través de diferentes plataformas y formatos. De nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludamos con mucho gusto a las televisoras públicas de México, también en Iberoamérica, que nos acompañan a través de esta transmisión, y por supuesto a quienes están al pendiente de nosotros a través de las plataformas digitales. Les recordamos que TV Morfosis es un programa interactivo en el cual ustedes pueden hacer comunicación a través de este panel, hacer la reflexión del mismo a través de las redes sociales, en Twitter @tvmorfosis, @TV4 Guanajuato, y por supuesto no olviden agregar el hashtag
TV Morfosis. Y bien, pues comencemos con este planteamiento y para ello cedo la palabra a Misraim Macías para que nos cuente un poco cómo el formato ha modificado la manera de redactar estas ideas de una forma también, pues, ante estos desafíos globales, pero sobre todo en la era de la brevedad. Claro que sí. Primero, pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a TV4 por el espacio y por crear estos espacios de diálogo donde podamos encontrar diferentes ideas y también pues empaparnos de lo que está sucediendo en nuevas tecnologías y en esta nueva era que está cambiando. Un saludo a todos mis compañeros aquí en este panel, sé que va a ser súper interesante y vayamos directamente hacia el tema. Cuando hablamos de las pláticas TEDx o las pláticas TED, una de las frases que inmediatamente me llegan a la mente es de un expresidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que él decía, si me quieren invitar a platicar durante 10 minutos, denme una semana para prepararme. Pero si quieren que hable durante una hora, ahorita mismo lo puedo hacer. Entonces, una de las cosas que tal vez está generando este tema de las pláticas TED son contenidos como muy cortos, pero hay que hablar acerca de la realidad que lleva esa preparación detrás y de los roles de todo el equipo y de todas las personas que traen la responsabilidad de que esos contenidos realmente tengan profundidad, que realmente tengan este sentido de que sea pertinente para lo que está sucediendo en la comunidad y lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, muchas veces cuando vemos esta generación de contenidos o este número inmenso de pláticas TED, creemos que es simplemente el mismo conferencista o la misma persona que se sube y da la idea. Pero ahí, tengo la oportunidad y yo digo que es el privilegio de dirigir TEDx Calzada de los Héroes aquí en León durante 10 años. Y todo mi equipo, mucho de lo que buscamos es eso, que la persona que suba al escenario no solamente suba porque puede hablarnos de una manera genial o porque tiene una conferencia ya armada, sino porque se va a dar el tiempo de entender la temática, de entender la realidad y entender la responsabilidad de las palabras que va a sacar dentro de ese periodo tan corto de tiempo. Tenemos historias de personas que resumen toda su vida en 18 minutos y ahí es importantísimo destacar el rol del equipo que prepara dentro de estos eventos, ¿no? Entonces, una de las cosas que también hay que mencionar es que las pláticas TED muchísimas veces se utilizan como referencias hacia otro tipo de empresas, incluso se citan en algunos artículos, pero una de las cosas que hay que ver es que justamente para poder llegar dentro de hablar durante 18 minutos tiene que haber mucha preparación previa. Tiene que haber realmente una contextualización de la persona que está compartiendo estas ideas. Entonces, yo sí creo que es posible. Yo sí creo que realmente los contenidos pueden ser breves, que pueden ser pues no solamente de 18 minutos como lo hace TED, sino estábamos hablando ahorita acerca de contenidos muchísimo más breves, pero que te brinden una contextualización y una realidad que sí se está viviendo. Entonces, para empezar, a mí me gustaría hablar acerca de eso, de que cuando vemos un contenido no solamente se trata de se paró en el escenario y habló de lo que primeramente se le vino a la mente, sino que realmente tiene que haber una responsabilidad muy grande acerca de todo el equipo que pone a estas personas dentro del escenario y dentro de todo el espectro que tiene que ver con las pláticas TED. Derivado de esa plática se empiezan a generar diferentes contenidos y es por eso que tiene que llevar muchísima preparación las palabras, el discurso, la manera de presentarse y todo esto, pues recordemos que mucha gente la utiliza también para desarrollar plataformas, para desarrollar contenidos, incluso para desarrollar clases universitarias. Entonces, es por eso la importancia y la responsabilidad que se tiene que tener al momento de crear estos contenidos tan breves que llegan a tanta audiencia. Entonces, para empezar, a mí me gustaría hablar acerca de eso, reiterando, como les decía, la frase del principio, que si quieren que hable durante una hora, pues ahorita mismo lo puedo hacer, ¿no? Pero si quieren que hable durante 10 minutos, denme por lo menos una semana para preparar, sintetizar la idea y saber la responsabilidad que llevo al subirme a un escenario y hablar acerca de una o varias ideas. Y es que justo nos das un preámbulo para saber cómo caminar estos nuevos modelos que ahora demanda la actualidad. Por ello, ahora, Gretel, compártenos también parte de estos retos que implican, sobre todo las TED.
Gracias. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, por tomar en cuenta Ahora Entiendo a un evento tan importante para lo que es la comunicación, y es un honor estar compartiendo este panel con todos ustedes. Pues bueno, prácticamente un poco hablando de lo que decía Misraim, sí, nosotros cuando se pensó en crear un medio de comunicación nativo digital, una de las cosas en las que nos sumergimos fue en la investigación, el saber qué era lo que la gente quería, y en ese investigar de qué es lo que la gente necesitaba o quería, pues nos dimos cuenta que muchas veces la gente no te dice tal vez qué es lo que quiere, pero sí lo que no quiere. Y lo que no quería por vivir en un mundo bombardeado de información todo el tiempo, porque ya no es como antes, que tal vez la información viajaba muchísimo más lento, ahorita viaja la información en una velocidad rapidísima, o sea, cualquiera puede tener al alcance la información. Entonces la gente quería consumir cosas como más breves, pero venía ahí también la parte de la veracidad, ¿no? Y es donde nosotros decíamos, ¿cómo hacemos algo que pueda ser breve, pero que también pueda traer como todo esta línea de los medios tradicionales que son súper veraces, que profundizan en la información? Es cuando dijimos, ok, vamos a crear Ahora Entiendo, que como su nombre lo dice, bueno, explicamos, nos dedicamos a explicar información del día a día, información de interés general, pero, o sea, el trabajo difícil o el reto estaba en cómo lo hacemos. Lo vamos a hacer 100% nativo digital, y cómo van a ser estos formatos en los que nosotros vamos a explicar algo que probablemente se puede explicar en 1 hora, y lo vamos a hacer en formatos de 30 segundos, 15 segundos, en formatos de carruseles de Instagram, de 5 carruseles. Entonces, pues prácticamente fue una tarea bastante difícil, pero como lo dicen, no es imposible, ¿no? O sea, el hecho que nosotros nos metimos al hecho de poder traducir la información, entender la información, y bueno, en Ahora Entiendo tenemos como una línea súper importante para todos. Nadie del equipo puede no entender el tema, o sea, lo tiene que entender todos, hasta el diseñador, hasta el que hace el gráfico, para que podamos explicar. No todos lo sabemos, no nacemos sabiendo todo, entonces es bueno como esto, el poder entender la información y luego explicarla. Pero a lo que iba es mucha preparación. Es un compromiso con la comunicación, el poder decir, ok, lo voy a decir en 30 segundos en un TikTok, pero esta información que voy a decir tiene que estar 100% verificada y real. Es por eso que nosotros también, otra parte o lineamiento de Ahora Entiendo, es la veracidad. No es que estemos peleados, perdón, o sea, la rapidez, la inmediatez. No es que estemos peleados con la inmediatez, pero sí nos gusta un poco más esperar para poder tener la veracidad de la información. Entonces, muchas veces es parte de esto, de hacer contenidos profundos, breves pero profundos, el poder esperar un poco más a que se desarrolle la información, a poder confirmar realmente si es lo que están diciendo es totalmente real, si el dato que se está dando es así, si son 5, son 4. Entonces, bueno, es parte del proceso. Es un proceso bastante, pues, creo que no complicado, sino tedioso, se disfruta al momento, pero al final no es imposible, ¿no? O sea, sí se puede, y creo que es el futuro de la información, es el futuro de la comunicación. Hacia allá vamos, a informar en cosas muy breves, pero a no perder la calidad de la información. Bien, Gretel, hablas de una parte medular, la creación de los contenidos en un formato global. Y en ese sentido, ahora, Armando, preguntarte también cómo ha influido este tipo de contenidos, pero en la televisión, en un espacio en donde también se debe de transformar en ese sentido. Sí, gracias. Voy a empezar con un consejo. Sé breve en tus razonamientos, que ninguno es gustoso si es largo. No lo dije yo, lo escribió Cervantes en el siglo XVI, el autor del Quijote. Y William Shakespeare, en su obra Hamlet de 1602, dijo, en un texto que dice el personaje Polonio, la brevedad es el alma del ingenio. Anton Chekhov escribió por ahí algo similar, el gran cuentista universal, la brevedad es la hermana del talento. Hago estas pausas porque me lo enseñó Ted.
¿No? O sea, TED, TED, que es una marca, ustedes lo saben bien, que es un acrónimo que significa Technology, Entertainment, Design, que en español es lo mismo, tecnología, son las más letras, entretenimiento, diseño. Pues miren, yo antes de venir al curso me entré a la página y lo que me llamó la atención es que claro, lo conocía perfectamente, había hecho charlas estupendas, tal, pero lo que más me llamó la atención es que rápidamente llega uno a una página y dice, aprenda a hacer una conferencia en 18 minutos, estos son los pasos a atender, por ahí hay algo breve, y cobran $1,200 por aprender esto. Bueno, está bien, evidentemente es un estándar y funciona bien, es un reto para cualquiera. La brevedad no, como acabo de citar, pues en Cervantes, en Shakespeare, en Chekhov, y podría citarlos en muchos más, pues no es algo nuevo, ¿no? Es un buen consejo. ¿Se pueden decir cosas trascendentes brevemente? En la pregunta que hacen al final de la cápsula, sí, ustedes lo saben perfectamente. Ustedes saben que, por ejemplo, TikTok ahora ya no solo es una plataforma de chistes y jocosidades, ¿no? Sino también se pueden en 50 segundos hacer una información muy precisa, científica, humanística, literaria, de gran calidad. Es interesante lo que menciona Misraín al principio. Yo soy cineasta. Todos los cineastas que tenemos ya alguna trayectoria, que hemos hecho todo tipo de trabajos audiovisuales, sabemos que es lo más difícil que se puede hacer es la brevedad. Es más difícil hacer un cortometraje que un largometraje. Los alumnos que tenemos en la escuela de cine, lo primero que hacen es, pueden escribir 90 páginas para un guión sin ningún problema. Al pedirle 10, ya empiezan las dificultades, y pedirles lo que conocemos como un cineminuto, cuidado, pocos lo pueden hacer cuando no se tiene la suficiente experiencia. Entonces estoy de acuerdo, la brevedad es evidentemente una virtud, en todos sentidos, también lo saben los literatos. Los grandes cuentos son más difíciles de escribir que las grandes novelas, o tienen su problema. Y hay un cuento emblemático, Poética de la brevedad, de Augusto Monterroso, este gran escritor mexicano nacido en Guatemala, que todos conocemos o quizás hemos oído, el dinosaurio. Cuando despertó, todavía seguía ahí. Ese es el cuento. Y así tiene varios cuentos el gran autor Augusto Monterroso, como La oveja negra. Citar al doctor Scolari en este espléndido libro, que nos habla mucho de eso, Snack, Cultura Snack. De ahí, de hecho, retomé los epígrafes que utiliza, hablando de Cervantes, Shakespeare, por supuesto, y mencionar que yo tuve la oportunidad de estar en aquella reunión que mencionó el doctor Gabriel Torres con la reina, fui el otro mexicano que estábamos en esa reunión, y efectivamente fue algo muy, muy interesante que nos ha dedicado. No fue tan breve, yo pensaba que iba a decir 2 o 3 cosas y afortunadamente nos dedicó 45 minutos. ¿Y cuál fue el tema? Los formatos breves que ven sus hijos y de lo cual ella no podía, nos decía, nos compartió que le costaba mucho trabajo hacer que atendieran otras cosas. Y estamos imbuidos en esa idea que ustedes que son más jóvenes que nosotros, de que ahora si no hacemos algo en 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, va, chao. Que es la misma idea del guionismo cinematográfico. Si tú no tapas al espectador en 7 minutos, acabó, no ven la película o no siguen viéndola. Insisto, la brevedad, como acabo de mencionar, es parte de la historia. Y yo lo que quisiera ahora es mostrar, si me lo permiten, va a ser breve, por supuesto, un modelo de cómo se puede contestar esta pregunta hecha hace un momento, de cómo se puede ser breve y tener profundidad
que no necesariamente es la conferencia TED, que yo aprecio mucho. De las conferencias TED, efectivamente, hay ponentes valiosísimos. Una autora reciente que estoy terminando de leer, que se llama Eugenia Schenk, norteamericana, inglesa de ascendencia asiática, tiene un libro precioso, se llama El arte de la lógica. Y ella en 18 minutos no puede, por supuesto, exponerlo del libro, pero sí expone alguna idea del libro que permite generar el interés suficiente para que algunos acudan al libro. Cuidado con que se agote el tema en la conferencia TED. De repente, no sé, mi generación conoció muy bien algo que se vendía, que se llama Selecciones del Reader's Digest. Es decir, usted no quiere leer Moby Dick, ¿verdad? Aquí le doy una síntesis de 20 páginas y ya olvídese de leer esas 600 páginas. Yo tengo claridad de que efectivamente los conferencistas TED hay de primer nivel y saben efectivamente el impacto que tengan y la atracción que generan frente a la audiencia. Cuidado nada más que estos formatos breves nos confundan en que ese es el mundo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Para hacer algo breve, como acaba de mencionar, se necesita mucho trabajo y mucha experiencia. Si me permiten, podemos pasar el video que se llama Cartografías Feministas, que pretendo que sea un ejemplo de cómo en un formato breve se puede ser profundo, con un tema de actualidad. Pienso en las mujeres que forman parte de mi mundo, mis amigas, compañeras de trabajo, familiares. Me interesa que estén bien, que tengan formas de realizarse y ser ellas mismas. Me interesa que las niñas tengan perspectivas que yo no tuve. Me mueven las mujeres. Mi nombre es Hortensia Moreno Esparza. Soy docente y académica en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde trabajo desde hace 44 años. Dirijo la revista Debate Feminista, que desde 2016 pasó a formar parte del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es Cartografía Feminista. El lenguaje incluyente es un proceso de negociación sobre la significación de la palabra hablada y la palabra escrita y de las relaciones sociales. Es una pequeña insurrección en contra de la norma estándar. Pensemos cómo se construye el lenguaje. ¿Por qué algunas personas tienen acceso más amplio a los recursos del lenguaje y por qué otras personas son silenciadas sistemáticamente? Pensemos ¿qué relación tiene el lenguaje con el poder? Las mujeres y los hombres no tenemos un acceso igualitario a los recursos del lenguaje. No tenemos una garantía de que nuestra voz sea escuchada de la misma manera que la de los hombres. A las mujeres nos oyen de manera diferente. Nuestra comunidad lingüística en extenso es enorme, integrada por todas las personas que hablamos español en el mundo. 460 millones de hablantes nativos. Tenemos 26 academias de la lengua española, entre las cuales todavía parece que manda la Real Academia. Pero en el metro no se habla como dicta la Real Academia Española. En el transporte público se habla en cotidianeidad, como se habla en el mercado, como se habla entre amigos. La arrogancia del poder es el principal obstáculo para que las autoridades lingüísticas y filológicas reconozcan la necesidad de visibilizar a las mujeres y a las personas sexodiversas. La apuesta es que cada enunciado refleje la realidad de una humanidad compuesta por mujeres, hombres y personas que no se identifican ni con ellas ni con ellos. Podemos llegar a una serie de acuerdos muy simples. El lenguaje refleja la vida. El lenguaje incluyente no es una propuesta lingüística, es una propuesta política que busca visibilizar la existencia de las mujeres. El lenguaje incluyente es un llamado a mirar, es un llamado a propiciar un ambiente lingüístico donde estén presentes lo femenino y lo diverso.
Trato con esto de contestar la pregunta que me hiciste hablando de la televisión. Por supuesto, los formatos TEC no son exactamente formatos para televisión, son formatos muy atractivos, indudablemente, que tienen un gran impacto sobre una audiencia específica y que se pueden ver, por supuesto, en diversas plataformas y funcionan muy bien. Nosotros, como se mencionó el doctor Gabriel Torres hace un momento, pues también tenemos que pensar que hacemos televisión y la televisión abierta sigue siendo todavía hoy en México quien llega a más audiencias en general. Hay una brecha digital todavía. Entonces, es curioso estos formatos, que es una idea que efectivamente en un canal argentino cultural Encuentro que convocó a las televisoras latinoamericanas, se diseñaron buscando ideas, en este caso alrededor del feminismo, ideas complejas o que pueden llevar mucho tiempo exponer, tratando de que sean lo menos complicadas posibles. Entonces, bueno, andaremos más en un momento. Perfecto, y justo hablaba de las experiencias que se suscitan con este tipo de formatos y por ello la siguiente pregunta para Germán es cómo también juega un papel importante en la televisión en la creación de experiencias que sean significativas, pero que por supuesto también tengan contenido de fondo bajo estos formatos. Gracias. Primero, pues también junto con los compañeros y compañeras de panel, celebrar que se realice Metamorfosis Guanajuato, hacer parte del desarrollo del formato, ya no solamente en México, sino como en su momento se hizo en Colombia, España, Nicaragua y otra serie de países, y ver cómo el mismo formato se va renovando cada vez que se desarrolla, ¿no? Aquí vamos a ver una serie de innovaciones más allá de las tecnológicas. Dicho esto, y insisto en agradecer la invitación, pues sumarme lo importante que es contextualizar los conceptos. Acabamos de ver una pieza. ¿Es breve? ¿Para quién? Para mí, para la audiencia, para el realizador, para el productor. Y esto creo que es un elemento fundamental en el formato que desarrollemos. Para mucha gente, TED es breve, en función de replicar una idea para que llegue a más gente, sí, pero en función del nicho que maneja, también. Pero la gente, en este sentido, los jóvenes, ¿qué tan breve es ese TED para ese joven que está acostumbrado a otra serie de piezas? Entonces, aquí creo que el timing frente al mensaje que estemos elaborando es fundamental. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en el tema de la brevedad, en el tema del mensaje conciso, pero también en el de la emotividad, ¿sí? Que está asociado a la creatividad y por último a la técnica, ¿sí? Que eso es fundamental. En el caso de Colombia, pues estamos desarrollando para formato digital, pero apoyados en el lenguaje audiovisual de la televisión, una serie de proyectos que denominamos microrelatos, de no menores a 1 minuto ni mayores a 2 minutos, donde el reto para los jóvenes entre 18 y 28 años es que nos cuenten la Colombia que soñamos. ¿Cómo se imaginan esa Colombia que soñamos? Y todo va a una temática, ya una utilización del instrumento frente al mensaje. Y el reto lo estamos haciendo para todo el país. El reto lo estamos haciendo para todas las comunidades que aparentemente no se han sentido incluidas, y entonces estamos tocando una serie de ciudades que no son las tradicionales. Si yo les preguntara a ustedes en este instante, pues me dirían Cartagena, Medellín, la misma Bogotá. Nosotros estamos yendo a esa Colombia profunda para tratar de darle voz al joven con un instrumento que le es el más cercano a él. Y ahí entonces queremos trascender un poco el tema de la técnica, y más allá de esa técnica, que lo puedan hacer en este formato. Y entonces se les presenta ese reto que estaba diciendo Armando. Pero ¿cómo hago para contar la historia? Venimos a los principios básicos de contar una historia, ¿sí? Una introducción memorable como la tuya, con esa frase contundente que voy a desarrollar, ¿sí? Con el concepto básico de la narración, introducción, nudo y desenlace, y un cierre, si se quiere, más que memorable, recordable, ¿sí? Que ojalá se pueda dar
en un título corto, y el lenguaje audiovisual lo ofrece. Por eso nosotros hablamos del título de trabajo, el working title, ¿sí? ¿Cómo logramos sintetizar en un título la idea que estoy desarrollando? Ya después yo decido si le pongo el título al principio, en la mitad o después. Prueba de ello es que, no voy a pasar de video, pero les digo a ustedes un título. Felices los cuatro. ¿Qué es? Y todos nos reímos, ¿sí? Porque sabemos qué es, ya qué va, y por qué el mensaje es tan contundente, ¿sí? Porque narra los elementos de la composición de una relación social. Ese es el reto que hoy en día tenemos, pero complementándonos. Entonces, para cerrar esta parte, a ver si logro ser breve y alcanzamos a una segunda intervención. Ese es el reto que le hacemos nosotros a los jóvenes. Trabajamos hacia lo digital y ellos mismos están buscando descubrir el lenguaje que le ofrecía la televisión, ¿sí? Porque no la ven por acá. Acá es para simplemente estar medianamente informados del hecho y de la instantaneidad del mismo, ¿sí? Pero aquí lo que yo quiero es consumir mensajes que no necesariamente yo me atrevo a decir, que ese es otro de los elementos que maneja el TikTok. ¿Sí? Cuando alguien representa algo que yo no puedo decir, que yo siento, pero que por alguna razón no tengo la capacidad de hacer la catarsis para contarlo, y alguien lo representa, me está dando una línea de trabajo y una ruta. Porque si me gusta, ¿qué hago con el TikTok? Me ofrece la herramienta, la posibilidad, ¿sí?, de utilizar el audio y ponerle yo el video. Y entonces yo paso a ser el protagonista de esa historia representándola. Entonces ahí yo creo que los retos son cada vez mayores para tenernos que reinventar, y creo que en ese sentido pues Teomorfosis nos ofrece la herramienta. Uno viene, evalúa aquí, saca conclusiones y mira cómo va a afrontar el reto para seguir contando, ¿sí? Sobre todo en este contexto de un lenguaje que nos es común a todos, y que lo tomo prestada la frase del presidente de TV España, ¿sí? La soberanía del idioma, que en este caso para nosotros es fundamental porque todos manejamos este mismo idioma, aunque lo hagamos con diferentes aplicaciones del concepto. Entonces aquí viene el tema de la contextualización. Justo en ese sentido también hablar parte de estos retos que ya nos plantean en cómo generar los contenidos que sean de fondo y que sean también atractivos para una audiencia que cada día es más demandante. Pues estamos muy contentos de recibir sus preguntas, dudas e inquietudes a través de Twitter en @tvmorfosis, @tv4 Guanajuato, y muy importante no olvidar agregar el hashtag tvmorfosis. Y bien, ya tenemos nuestros primeros Twitter. Para Gretel González nos hacen llegar esta pregunta. En tu experiencia, claro, ¿ha sido difícil crear un modelo de negocio y vivir de crear contenidos informativos desde la brevedad? Bueno, creo que siempre es como cuando se habla de crear contenido y a la vez como monetizar o vivir de la creación de contenidos, entra como todo pues una complejidad detrás. Sin embargo, creo que ha sido realmente complejo en el sentido de poder acercarnos, por ejemplo, buscar alternativas diferentes de monetización, o sea, dejar a lo mismo, o sea, como ya no estamos tal vez en las partes tradicionales de cómo comunicar y ahorita nos estamos enfocando en toda la parte breve y en formatos actuales y demás, el hecho de poder también innovar en cómo vivir de eso, de la creación de contenidos cortos, de la creación de contenidos digitales 100% nativos. Entonces, pues es un poco buscar otras alternativas, no sé, por ejemplo, marketing de afiliados es como una de las nuevas alternativas para poder hacer monetización con plataformas también, o sea, directamente con las plataformas más que con las empresas. Y también existe en el mundo del negocio empresas que están innovando hacia la comunicación, ¿no?, que buscan empresas ad hoc con ellas o medios de comunicación ad hoc que están tratando de dar contenido de valor, ¿no? Es no solamente tal vez como publicidad muy por encima, como podría ser a lo mejor en algún momento un banner o cosas como muy tradicionales, están buscando tal vez explicar su marca
el poder dar información a la audiencia de lo que hace, de cómo, no sé, por ejemplo, el sector inmobiliario, explicar cómo funciona, o por ejemplo las inversiones que no solamente son para hombres de negocios, sino también para una audiencia joven, y cómo podemos explicarle a la audiencia que también pueden ser parte de toda esa corriente, ¿no? Entonces, sí es complejo, pero no es imposible. Lo mismo de la intervención anterior. Creo que es algo que está en transformación, y así como la comunicación está en transformación, la creación de contenidos también, y el hecho de cómo hacer un negocio a través de la creación de contenidos también va en transformación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar nuevas alternativas que vayan de par a la innovación de esto. Bien, y de manera breve, ya que estamos contigo, Gretel, me gustaría que nos mencionaras parte de Ahora Entiendo, cómo nace, pero de una nueva transformación, como lo mencionas, el cómo explicarle a la gente una información que entienda de manera razonable. Y de manera breve, por favor. ¿Cómo nace Ahora Entiendo? Bueno, toda la parte de la gente vive como en este mundo que mencionábamos anteriormente, en el bombardeo de información. Hay información muy tediosa, muy larga, que muchas veces las personas no tenemos tiempo de consumir porque vivimos en una rutina como muy rápida. Entonces, el hecho de que nosotros podamos involucrarnos en ayudar a las personas a poder entender toda esta información nos ayudó también a que la gente generara como esa interacción con nosotros, o esa identificación que mencionaban, o sea, cómo la gente dijo, ok, esto me sirve, estoy buscando cosas que me aporten y que sean rápidas. Entonces, igual demostrarle a la gente que no todos sabemos todo y que nosotros simplemente somos un puente al aprendizaje. O sea, nosotros traemos toda esta información, la curamos, y lo que tratamos de hacer pues, es exponerlas a ellos. Perfecto. Vamos ahora con la siguiente pregunta que nos hacen llegar amablemente nuestra audiencia a través de las redes sociales. Y esta va dirigida para Misraim. ¿Qué te llamó la atención de TEDx para buscar hacer algunas charlas? Asimismo, ¿fue difícil obtener el permiso? Pues realmente la historia es muy curiosa, porque en su momento tenía 19 años y había una página que se llamaba StumbleUpon. La apretabas y salía todo lo que a ti te gustaba de acuerdo a tu perfil. Y me salió una plática acerca de magia, creo que era en ese momento, de TED. Y lo curioso de eso es de que TED tiene una pestañita en ese momento en la página que decía: organiza tu propio evento, involúcrate. Entonces, pues le di clic, 6 meses después se obtuvo la licencia y era simplemente un estudiante. Hoy, 10 años después de ese clic, tenemos 90 pláticas en línea, algunas de ellas con más de 6 millones de reproducciones por plataforma, han estado en diferentes espacios. Y lo importante es no tanto lo difícil, sino también hablar acerca de cómo estamos cambiando las generaciones. Porque en ese momento era un chavo de 19 años que no sabía que este proyecto de TEDx me iba a endeudar, me iba a consumir muchísima energía. Y hay que aprovechar eso desde la perspectiva juvenil. Yo quiero hablar rápidamente de 3 conceptos. El primero, ligado a la desinformación y al tema de la atención que tú estás mencionando, es todo el tema de la economía de la atención. Ahorita mismo, si le pido a la audiencia que levante las 2 manos, probablemente no va a poder hacerlo porque algunos ya están tuiteando, están mandando las respuestas y la atención la tenemos dividida. Entonces, la economía de la atención es súper importante entenderla para que los conceptos y los contenidos sean breves, para mantener esa atención. El segundo es el tema de población juvenil y justamente lo que hablabas, ¿corto para quién? Hoy, por ejemplo, estamos en la 3ª ciudad más poblada de México, León, Guanajuato. Nosotros aquí en la ciudad, el 50% de nuestra población, bueno, 49 punto y algo, tiene menos de 30 años. Entonces, 1 de cada 2 personas está consumiendo contenido de manera diferente a otras generaciones. Y justamente la cantidad de información, no me hagan mucho caso, esto lo leí en algún lado de bombardeo de información, se dice que hoy una persona joven recibe la misma cantidad de información en un día que una persona en 1950, 1960 en toda su vida. Entonces, no sé si sea cierto, no sé si sea verídico, volvemos a lo mismo de la brevedad. Y eso me lleva a mi tercer punto, que es el último para cerrar, que tiene que ver con la responsabilidad y lo peligroso que es sacar contenidos breves que sean fantásticos.
Porque cuando son fantásticos, los jóvenes, las personas en general, lo toman como verdadero. Y si esa información no está bien curada, bien pensada, bien diseñada, lo hacemos parte de nuestra identidad. Y empezamos a tomar esa narrativa como si fuera cierta. Y ahora, este contenido que se generó, yo lo hago parte de mí. Incluso si me generas datos, lo puedo negar y puedo decir que eso no es cierto, porque fue tan fantástico que me movió, me llegó emocionalmente y lo integro. Entonces, regresando a mi primer punto desde el principio, es la responsabilidad que hay en el mensaje, ya sea de 18 minutos, ya sea ahorita de 6 segundos, ya sea de lo que sea, hay mucha responsabilidad acerca de cómo estamos diseñando estos mensajes. Entonces, espero haber podido responder la pregunta y haber aclarado estos 3 puntos que quería mencionar. Bien, tenemos más comentarios que nos siguen llegando a través de las redes sociales. Vamos con el siguiente para leerlo y hacerlo, por supuesto, llegar a nuestros panelistas. Pregunta para el panel: en la era de la brevedad ha aumentado el contenido en cantidad, pero se ha perdido hasta cierto punto el contenido de calidad. Si es así, ¿cómo enfrentarlo? Adelante, Armando. A ver, tengo una duda que, han mencionado una palabra que me parece clave, que es la curaduría. Efectivamente, sí. En la selva, que son las plataformas tal, la curaduría es esencial. Porque a estas alturas la televisión estaría totalmente muerta si no hubiera esta curaduría, ¿no? O sea, tenemos claridad en nuestro caso, que es el canal cultural de México, el canal 22, el perfil. Sí, el perfil que abunda es el de los mayores de 55 años. Eso lo tenemos claro. Los jóvenes, como usted, no ven la televisión. Curiosamente, los contenidos que hace la televisión sí podrían verla a través de otros conductos, pero no ven directamente la televisión. Eso ya, inclusive, cambió totalmente. Pero mi generación, teniendo inclusive el acceso a todas las plataformas posibles, que tiene la posibilidad de ir al cine, muchas cosas, que tiene el internet a su disposición. Lo que agradece la televisión es la curaduría. O sea, prende el canal 22 diciendo, no quiero entretenerme media hora viendo qué voy a ver en Netflix. De verdad, ese fenómeno sucede. El tiempo de inversión, a ver qué van a ver en Netflix, a veces es casi la duración de algún contenido en Netflix. Dicen, a ver, sé que el canal 22 o el canal 11 o TV UNAM o el canal 14 ofrecen contenido de calidad. Ya, no quiero pensar más. Es domingo en la noche, el horario más importante de la televisión, yo no sé cuánto. El horario donde la gente ve más televisión es los domingos en la noche. No quiero pensar más, no tengo tiempo, no estoy en la fiesta. Quiero ver algo que me ofrezcan alguien que sabe curar. Efectivamente. Y mi duda que preguntaba hace un momento es esto. ¿Por qué las películas sobre superhéroes, DC Comics o Marvel, cada vez duran más en lugar de ser más breves? Son películas que ya exigen 6 horas, inclusive 4 horas. Inclusive la versión que hizo Zack Snyder es una versión del doble de la duración que sacaron en pantalla. ¿Quién es este público también? O sea, me pregunto, ¿por qué este público que efectivamente está ávido de que le den una información, claro, rápida y tal, está dispuesto y quiere ver más tiempo, porque eso está probadísimo, películas como estas? Están dispuestos a sentarse 4 horas en una sala de cine, o en la sala de su casa, o en la pantalla que tienen enfrente. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Si me lo permiten, o sea, nada más rapidísimo. Sí, Yo creo que tiene que ver con que conocen tanto a su audiencia, sí, que saben que esas 4 horas no son un gasto, sino una inversión. Claro. O sea, es visto de esa manera, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita iba entrando y uno de los jóvenes traía una capa de Attack on Titan y luego le dije, oye, qué padre y esto y aquello. O sea, a lo que voy es, si a mí me ponen una película específicamente de los temas que a mí me gustan y a mí me laten y vayan directamente hacia esa comunidad, sean 4, sean 6 horas, ¿sabes? Porque conocen muy bien el mercado. Ahora, hablando de brevedad, que es lo más importante, es de que de estas 4 horas, ¿cómo la empiezan a seccionar?
en el ratito específico de 5 segundos donde sale la escena específica de tal actor. Y cuando dijo esto y a qué se refería, y todos los contenidos que se desprenden de un largometraje de 4 horas, que son incontrolables e incalculables, también llegan a esa audiencia y la empiezan a crecer. Claro, el éxito de los trailers, bueno, el cine, los que hacemos cine sabemos la importancia de lo que le llamamos tráiler, es decir, el cortometraje pequeño que hace, que tiene un único objetivo, que la gente quiera ver esa película. Entonces, a veces hace trampa, ¿eh? A veces llegué a ver la película y lo mejor de la película es lo que viene el tráiler, no hay nada más. Y que aparte este tráiler lo que contiene pues es una profundidad en el contenido para poder atrapar a la audiencia. Y vamos ahora con el siguiente comentario. Este va dirigido para Germán y ya aparece en estos momentos. En la era de la brevedad han aumentado diferentes contenidos y justamente lo vamos a tener más adelante. Por aquí lo tenemos. Sí. En la era de la brevedad ha aumentado el contenido en cantidad, sigue siendo la misma pregunta que redireccionamos para Armando, pero ¿cómo enfrentarlo? ¿De qué manera podemos también atraer este tipo de contenidos, pero que sigan teniendo un valor importante para la audiencia, que llegue el impacto, pero sí con información veraz, es lo que se había mencionado al inicio? Pues aquí para un tema que siempre hemos discutido en el caso de los comunicadores o comunicólogos, asociado la veracidad a la objetividad, ¿sí? Y es muy difícil. Lo que tenemos nosotros es que enfrentar el reto que nos están planteando estas maneras de contar, estas maneras de narrar y complementar entre las plataformas. Y lo acaba de decir Armando. Yo, dependiendo de la red de la plataforma, sé para qué la estoy utilizando. Pero claro, por un tema generacional voy a la televisión. Entonces también necesito el formato largo. Y debo de aprender a jugar con esos formatos. Porque si estamos en la época de la brevedad, como bien lo estamos discutiendo aquí, ¿qué tan breve es que yo entre a Netflix y me vea una maratón? Y la hago. Y destino el fin de semana para eso. ¿Sí? El sábado o el domingo. Y a veces yo digo, no me voy a ver sino 2 o 3 capítulos, pero me atrapa. ¿Sí? Y cuando me di cuenta es que me pasé ya, ¿sí? 1, 2 y 3 temporadas. ¿Por qué? Pues seguramente, y aquí también yo lo pregunto, ¿será que ese algoritmo le hace falta a la televisión que te va midiendo esa emotividad en el caso de la plataforma? Porque es que no es gratuito que después de ver algo me salgan una serie de recomendaciones y luego me diga, ¿sí? Que hay un contenido similar al que te gustó, pero además te pregunta por qué, si te gustó o no te gustó, mientras que en ese sentido todavía, ¿sí? Si bien la televisión es interactiva, no te permite establecer ese diálogo y esa conversación. Yo creería que el hecho de que haya cantidad no necesariamente tiene que reñir con la calidad, ¿sí? Y ahí está el reto de quienes trabajamos haciéndolo y con quienes lo trabajamos. Y también lo asocio a un tema legítimo de la monetización, ¿sí? La monetización no es solamente potestatario de las plataformas, la monetización es de la televisión también. Lo que pasa es que no se llamaba así. En el caso nuestro, con lo que estamos haciendo de la Colombia que soñamos, también estamos yendo un poco al tema de qué te doy y qué me das. Entonces le decimos al joven, no solamente vas a hacer un microrelato, no menor a 1 minuto, ni mayor a 2 minutos, sino que también te vamos a comprar los derechos de reproducción del relato. ¿Sí? ¿Me van a pagar por hacerlo? Claro, es legítimo, ¿sí? Y no es una cifra despreciable, $750. Y alguien dice, $750 porque hice 1 o 2 minutos. O sea, ¿me da para poder vivir? Sí, ok. Y esta es la simiente para que después tú empieces a generar un poco más de contenido. Y escoge la plataforma que mejor te represente, en la que mejor te identifiques. Perfecto. Y tenemos más comentarios que nos hacen llegar. ¿Qué consejo les dan a los estudiantes que aspiran en el mundo del cine para crear historias que tengan impacto? Y también nos llegan mensaje, si ustedes pudieran dar en este momento una TED Talk, ¿sobre qué tema sería? Adelante, Gretel, por favor. Pues creo que un poco partiendo de la línea de las charlas TED, que es importante, o sea, en 18 minutos, ¿qué cosa vas a decir? Yo creo que lo que rige a las charlas TED es el poder contar una historia.
Si yo daría una charla, sería de cómo crear o cómo contar una historia a través de la brevedad. O sea, cómo puedes entretener a la audiencia y más que nada, o sea, llamar su atención contando una historia. El arte de contar el arte de contar historias creo que ha ido evolucionando y en estos momentos lo podemos hacer de manera breve. Digo, hay un sinfín de maneras de contar historias, pero creo que es importante el poder estructurar y el poder desarrollarlo para poder hacerlo interesante. Bien, y de manera rápida, tu tema, ¿de qué hablarías, Misraim? Híjole, voy a ser honesto, me han invitado a dar pláticas TED y nunca he aceptado. A pesar de que a mí me toca organizarlas, por lo mismo de que durante ese corto periodo de tiempo creo que el mensaje tiene que ser completamente contundente. Entonces, en este momento, pues a mí me gustaría hablar acerca de la importancia de las personas jóvenes en el mundo, pero sí tendría que ser un contenido en el cual pidiera por lo menos mucho tiempo para prepararlo, porque justamente es lo que hablamos. Si son 18 minutos, tiene que ser una plática que deje sustancia, deje curiosidad y también haya muchísima bibliografía para que esa misma curiosidad llene a la audiencia y sea pertinente. Y sí, justamente, pues esperemos algún día poder dar alguna, pero sí creo que es una pregunta muy difícil. Los mejores speakers que nosotros hemos tenido son aquellos que nos niegan la invitación al principio, porque son conscientes de la responsabilidad de sus palabras y de la responsabilidad que es pararse en un escenario. Entonces, espero con eso poder haber contestado la pregunta. Bien, pues ya hemos entrado a la siguiente. Si me permites rapidísimo, contar una historia. Todos los que nos dedicamos a contar historia, lo que hacemos es, si está bien contada, es conmover y transmitir una idea. Y si me apuran, en realidad, revelar algo sobre uno mismo y sobre los demás. La condición humana. Si hay un TED sobre el poder del mito o sobre la trayectoria del héroe en la mitología, corran a verlo. Eso es la esencia de contar una historia desde que el hombre es hombre. Y creo que eso es el consejo que podría dar. Yo solamente agregaría una cosita muy corta. ¿Sí? Mostrar lo que la gente no es capaz de ver. De manera contundente. Y justo breve. Hemos llegado ya a la parte donde les pido un mensaje final y breve. Tendremos 2 minutos para cada participante, así es que Gretel, comenzamos contigo. Gracias. Bueno, yo creo que para cerrar, en conclusión, yo les podría decir a todos y a todas las que están viendo este panel que sí hay maneras, es complejo, pero sí no es imposible el poder hacer contenidos de calidad que no están peleados con la brevedad. Pero, o sea, cuando se metan a la parte de crear contenidos breves, nunca dejen de fuera la calidad del contenido. Nos hacían una pregunta de cómo poder llevar una línea. Creo que es ponerle compromiso y pasión con la información, el poder estar comprometidos y lo mencionaban, qué es lo que le voy a decir a las personas y la responsabilidad social que tengo al momento de comunicar. Entonces, eso siempre hay que tenerlo sobre la mesa todo el tiempo y cómo pues informar, en nuestro caso, rápido y bien. Creo que es posible. Bien. Misraim, tu turno, por favor. Muchas gracias. Como mensaje final, yo solamente les diría que una vez que vean una plática TED, también investiguen al autor, al conferencista, o sea, todo lo que hay detrás. Y vean que para que esa persona llegara a ese escenario hay todo un equipo que logró que la producción, la plática, todo funcionara de esa manera. Entonces es importante que cuando vemos una idea súper fantástica sepamos qué es lo que hay detrás, qué investigación hay que detrás, que no nos dejemos llevar solamente por lo bien producido que es y realmente se siguen generando muchísimos contenidos de valor. O sea, hoy las pláticas TED son como la parte pues medular, pero se generan otros contenidos que es TED-Ed, que son los podcasts, y de esta misma manera, ligado, es crear contenidos de manera ética, crear contenidos que sí brinden valor y lo más importante, que estén contextualizados, porque podemos hablar de cualquier cosa que sucede en Europa, pero no funciona en América Latina. Entonces, creo que ese es el mensaje. Perfecto. Adelante, Armando. En los últimos años hemos tenido una experiencia en Canal 22, en la televisión abierta,
en donde ponemos cápsulas de 2 minutos entre programa y programa en el prime time. El prime time es el horario de la noche, que seguimos haciendo y que han funcionado espléndidamente en la propia televisión. Es decir, las audiencias se miden también por la permanencia en el programa, no solo por la vista. Y en estas cápsulas, pues casi siempre todo mundo las termina de ver, por su duración, obviamente, 2 minutos. Lo que nos sucedió al principio es que yo planteaba esto a cualquier productor realizador y decía, 2 minutos, ¿cómo voy a contar algo en 2 minutos? Estoy hablando de mi generación. No es posible. Ellos pensaban en 5, 6 o 10. Que no, tienen que ser 2 minutos. Y no creían que podían hacerlo. Lo hicieron y ahora contamos cápsulas espléndidas sobre la literatura, sobre la historia del arte, sobre cultura en general, que funciona muy bien por lo menos para este público. Efectivamente es posible, ellos mismos se pusieron el reto de hacerlo. Yo creo que tenemos, como todo en el arte, en la cultura, una posibilidad de formatos. Lo único que yo invitaría es a que existe, por supuesto, el disfrute también estético en los formatos largos, si no, no existirían, ya habrían desaparecido. Yo creo que tiene un gran valor estos formatos breves que, por supuesto, inducen a ahondar en otros temas, sin lugar a dudas. Y en el momento en que vivimos, por supuesto, optimizar más el tiempo. Creo que, contestando una vez más la pregunta del inicio, ¿es posible hacer en formatos breves contenidos de calidad? Sí, lo vemos constantemente y aquí tenemos ejemplos. ¿Es el único camino que hay que seguir? No. Por supuesto, tenemos otras opciones y la propia historia de la humanidad nos la muestra claramente. Bien, Germán. Rápidamente, preguntarnos si tenemos algo que contar. Cuidar el cuerpo del discurso, que esta es una recomendación muy técnica. ¿Sí? Trabajar con las transiciones y dejar ese cierre contundente. Listo. De manera breve, agotó sus 2 minutos. Muchísimas gracias y es de esta forma como nosotros hemos llegado a la parte final de este programa de televisión TV Morfosis en el capítulo número 2. Recuerde que tenemos todavía más episodios por llevarle hasta donde usted se encuentre conectado con nosotros en las plataformas digitales. No me queda más que decirle hasta la próxima.